Hoy tenemos el privilegio de conversar con Andrés Napoli, que es abogado y magíster en Derecho Ambiental, pero sobre todo una figura referente en materia por la lucha ambiental. Andrés se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAN, es vicepresidente del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú y fue representante electo del público ante el Comité de Negociación de dicho acuerdo. Además está comprometido con la causa a través de la docencia, es profesor de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella, y a través de la divulgación ejerciendo como director del suplemento de Derecho Ambiental del diario La Ley y como director de la revista Pulso Ambiental. Justamente el objetivo de esta conversación de hoy es que podamos hablar sobre diversos aspectos del rol de la sociedad civil en la promoción por la justicia ambiental y los retos y oportunidades que encontramos en esta materia, abordando cuestiones como la participación ciudadana, hacer un poco de hincapié en desafíos para la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, del cual fuiste parte en esta negociación, y reflexionar sobre las oportunidades que hay en materia de colaboración entre gobierno, sociedad civil y ciudadanía para poder abordar problemáticas como el cuidado del ambiente y proyectar esquemas de sostenibilidad. Así que Andrés, gracias por estar acá y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para romper un poco el hielo, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo surgió FARM? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué objetivos se pusieron? Bueno, FARM es una organización de hace muchos años, pero surgió en el 85, es decir, fue fundada por uno de los primeros abogados vinculados a los temas ambientales de la Argentina, fundamentalmente de derecho de agua, que se llamó Guillermo Cano, el único argentino que participó en la cumbre de Estocolmo en 1972. Y después, bueno, fue pasando diversas generaciones de personas. Pedro Tarac en principio, su, digamos, cofundador, Daniel Sapsay también, que fue director ejecutivo. Después nos incorporamos a futuro, digamos, en el futuro nosotros, sucesivas generaciones. Y la organización se inició como una organización de abogados, fundamentalmente, trabajando para fortalecer un poco la normativa ambiental que venía surgiendo en aquel momento, en los tempranos 80, digamos. Y después del Río 92 ya se profundizó bastante más su trabajo, y hoy en día podemos decir que la organización tiene una dinámica distinta, si bien hay muchos abogados en la organización, es una organización que trabaja en políticas ambientales, es decir, en lo que es la transversalidad de la aplicación de las políticas, incide en políticas públicas, pero por supuesto utiliza fundamentalmente las herramientas de la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia como formas de promover también y de consolidar políticas públicas y apoyar a aquellas personas que tienen impactos ambientales en su territorio, fundamentalmente comunidades indígenas, comunidades locales, vecinos. Así que trabajamos en ese proceso. Y también, por supuesto, la organización se ocupa un poco también de la parte de educación, tiene en su seno la clínica jurídica de Derecho Ambiental, que la cursan, digamos, los abogados del último año de la Universidad de la Facultad de Derecho, y aquellos que eligen esta rama pueden trabajar con nosotros en la organización. Muy bien. Ustedes han contribuido entonces mucho a lo que fue el debate público en materia ambiental. Si tuvieses que resumir en 3 los logros más importantes que han tenido desde FARM, ¿cuáles serían? Bueno, a lo largo de la historia yo creo que un poco la consolidación de lo que fue la figura del derecho al ambiente en la Constitución Nacional. Hemos contribuido mucho en ese proceso, el famoso artículo 41. Después se trabajó mucho en la promoción de lo que son las herramientas de participación, en lo que son las audiencias públicas. De hecho, las primeras audiencias públicas que se hicieron en el Senado de temas ambientales, FARM participó directamente, como coorganizador inclusive. Después, en el tiempo, por supuesto, apoyando todos los procesos de acceso a la información pública en las distintas provincias, tanto en la ciudad, que fue una de las primeras, como en las provincias del país. Trabajamos fundamentalmente en la causa del Matanza Riachuelo, fuimos actores fundamentales en ese proceso, primero con el Defensor del Pueblo y después siendo parte siendo admitidos como terceros por la Corte. Promovimos el Acuerdo de Escazú. Es decir, la organización tiene un conjunto de aspectos que por supuesto tenemos para nombrar muchos más, pero bueno, hoy nuestro trabajo tiene que ver con hacer realidad eso, con que esos instrumentos normativos después se transporten en realidades y hacer que la agenda ambiental tenga un lugar un poquito más destacado dentro de las decisiones de la política efectiva. Al margen de, obviamente, el crecimiento de la agenda y del tipo de herramientas que ustedes pudieron promover desde FARM por el crecimiento propio de la organización, ¿vos notás que hayan tenido que adaptar sus estrategias en función de cambios generacionales o societales que han sucedido en los últimos años? Por ejemplo, la tecnologización de la sociedad
¿Notas algún cambio radical que hayan tenido que hacer? Sin duda, la organización ha cambiado totalmente, no solamente en su enfoque, sino también en la búsqueda, en las formas de trabajar con la sociedad en general, digamos, ¿cierto? Hoy nuestra organización tiene un gran componente joven, un gran componente de información a través de las redes. Por supuesto, trabajamos todo el tiempo para mejorar eso, pero los componentes, digamos, de vínculo tecnológico o de vinculación con las inquietudes digamos, de las nuevas generaciones son importantísimos para los temas ambientales porque son los que mueven la agenda ambiental, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, siempre decimos que más allá de estas nuevas, digamos, irrupciones, hace falta muchísimo para que la agenda ambiental se expanda más y tenga el lugar que tiene que tener, porque estamos hablando de una agenda compleja y muy grave en términos planetarios. Sin dudas. Coincido plenamente con el análisis. De hecho, justamente esta característica de la cuestión ambiental es que es un desafío global que tenemos que abordar con un todo. Muy difícil poder abordar efectivamente esta problemática sin una efectiva cooperación entre Estados y entre la sociedad civil con los Estados, porque es una cuestión que excede a las fronteras de cada país, de las fronteras provinciales, locales, y excede a cada persona individualmente, aunque por supuesto la colaboración de cada uno de nosotros es fundamental. Pero aprovechando la escala de la magnitud de la problemática y que la colaboración con los estados es fundamental, te pregunto, ¿identificas ahí algún desafío que haya que abordar sobre la relación entre la sociedad civil y el Estado para poder mejorar esa articulación? Para mí un desafío muy importante es primero que la sociedad comprenda el proceso, ¿no es cierto?, lo que significa el tema ambiental. El tema ambiental históricamente fue un tema que tenía que ver con la conservación de las especies. Hay mucha vinculación y mucho llamado de atención en ese sentido cuando tenemos problemas con las ballenas o los incendios que generan, digamos, mortandad de especies. Hay mucho alerta por parte de la sociedad. Pero la cuestión ambiental está planteada en muchos otros aspectos. Y cuando hablamos de problemas globales como el cambio climático, por ejemplo, ahí nos tenemos que empezar a vincular con los temas que tienen que ver con la economía. Si tenemos en cuenta que el cambio climático, las emisiones de cambio climático provienen fundamentalmente de la utilización de la energía, del transporte, del agro, ya estamos hablando de interrelaciones que hay que ponerlas en esa línea. Y un elemento importante me parece que es lograr que los que toman las decisiones, tanto el sector público como el sector privado, entiendan este proceso. Y no lo entiendan como un elemento marginal, sino que es un elemento central que hace a los negocios del sector privado y que hace las decisiones políticas de los países. Sin embargo, como todo proceso, son complejos. Hoy en día tenemos una corriente negacionista de estos problemas a nivel global. Y eso, lo que digo es, finalmente no va a interceder en el problema, pero lo retrasa enormemente. Es decir, por cada declaración internacional por ejemplo, el proceso de Estados Unidos con Trump en la negación del cambio climático, siendo Estados Unidos un gran protagonista, te retrasa 10 años la negociación. Y esos 10 años van a ser muy costosos en términos de bienes en general, en términos de decisiones de los estados, costo para los estados, costo de vida social. Lamentablemente es así, pero estos son procesos que hay que atravesar y que hay que llevar adelante. Bueno, las tecnologías creo que contribuyen mucho al acceso a la información y a que la gente pueda estar informada, pero también contribuyen a la divulgación de fake news, noticias falsas, que pueden contribuir mucho a esto que vos mencionás, ¿no? Sí, por supuesto. Cualquier noticia hoy en día corre por todos lados sin ningún tipo de cuestionamiento, y uno de los elementos que siempre me llama la atención es que surgen teorías que no tienen ningún fundamento, que en otro momento no tenían lugar. Es decir, las personas que echaban a rodar teorías sin fundamento, vamos a poner la cuestión de que la Tierra es plana, por lo menos tenían, digamos, el tema de tener un temor, digamos, de plantear eso. Es decir, no lo planteaban. Hoy en día directamente se dice y se fundamenta, inclusive aparecen personas que lo sostienen. Y bueno, y todo eso es confuso, no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Por eso un poco el rol también de estas organizaciones es trabajar en procesos informados, fundamentar las decisiones y ser sistemáticos. Estas cosas no son de un día. Para que finalmente logren un resultado hay que ser muy sistemático. Menciono el caso, por ejemplo, de la cuenca Matanza-Río Chorro. El caso se inició
En la Corte hubo una sentencia en el 2008, llevamos más de 15 años de implementación. Los pocos o muchos logros que se tuvieron en este tiempo tienen que ver con resultados obtenidos a lo largo del tiempo. No se puede hacer, no es una carrera de 100 metros, es una carrera muy larga en la que hay que correr para que los temas ambientales finalmente lleguen a tener un impacto en la sociedad. Recién mencionabas, un ratito antes, sobre la relación entre la cuestión ambiental, por ejemplo, la economía, hablando de los esquemas de producción como alguna de las causas principales de muchos problemas que hay en materia ambiental. También se podría pensar desde el lado de las consecuencias, ¿no? Digo, vincular la cuestión ambiental con las desigualdades sociales, socioeconómicas, también estructurales que tenemos. Principales personas afectadas por las consecuencias del cambio climático son personas en situación ya de vulnerabilidad que están más expuestas a esas consecuencias, ¿no? Sin duda, siempre decimos que al ambiente lo disfrutan los que tienen posibilidades y lo sufren los que no las tienen. Digamos, un río contaminado, fundamentalmente la persona que no tiene posibilidades de vivir en otro lado, de acceder al agua potable, a cloaca, finalmente sufre las consecuencias de esa contaminación. Lo mismo pasa con el cambio climático. Los migrantes climáticos son aquellos que no tienen otra posibilidad. Entonces, claramente que hay que empezar a vincular los temas que tienen que ver con lo ambiental, con el impacto que sufren aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, lo llamaría yo, como lo llama también el Acuerdo de Escazú, y hay que prestar atención primero a esos sectores, a esas personas, a ese grupo de personas, que son los que no pueden acceder. Entonces es hacia ahí a donde van los esfuerzos. Y por eso muchas veces, como yo te decía al principio, ¿no? Se tiene al ambiente como una idea de la conservación, pero el ambiente hoy es un problema de carácter socioambiental, de derechos humanos, de decisiones que tienen que ver con la economía. O sea, no se puede ver al ambiente en otra dimensión. Si miramos el Acuerdo de París, el Acuerdo de París tiene una disposición de carácter de un acuerdo internacional, pero que después impacta en la economía de los países. Que si los países no hacen lo que tienen que hacer, las fronteras, digamos, comerciales se van a cerrar. Entonces, el proceso hay que mirarlo en esa dimensión, por eso nuestra organización aborda el proceso desde esa mirada de lo que se llama la política ambiental, que es el conjunto de los aspectos, que tiene que ver con un tema, la propia conservación, como los temas de la contaminación, que son lo que se llama la agenda marrón, como los temas de la economía, las decisiones económicas que hay que tomar. Esa es la dimensión que hay que plantear. Lo mismo pasaría en una ciudad como esta. Cuando hablamos de los impactos ambientales, tiene que ver con decisiones inmobiliarias, por ejemplo, para ocupar el espacio público. Todos esos temas tienen que ver. Mencionabas recién el Acuerdo de Escazú. ¿Podrías contar un poco de qué va el Acuerdo de Escazú para quienes no estén en el tema? Bien, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional que firman los países de nuestra región, la región de América Latina y el Caribe. Son 33 países, muchos no saben cuántos países hay en la región, pero son 33 países. Y es un acuerdo direccionado a promover primero, originariamente, el acceso que la posibilidad del público, la gente tenga acceso a la información ambiental, la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones que tienen que ver con cuestiones que pueden impactar su ambiente, las comunidades, la posibilidad también de reclamar ante la justicia y que la justicia les dé una respuesta sólida, válida y que permita cambios. Pero además el acuerdo incorpora otro elemento central, que es la protección de las personas que defienden el ambiente, se llaman las defensoras y los defensores ambientales. ¿Por qué lo hacen? Porque vivimos en una región la más riesgosa del mundo para aquellas personas que defienden el ambiente. 2 de cada 3 personas que mueren defendiendo el ambiente están en América Latina y el Caribe, eso es gravísimo. Y el acuerdo de Escazú, entonces, además de tener ese acuerdo de los países, es el primer acuerdo que firma la región en temas ambientales, es el primer acuerdo del mundo que protege a los defensores. Es decir, que es un acuerdo de sustancia, ¿no? Y yo lo veo no solamente como un acuerdo que aquellos países que lo adopten, Argentina es uno de ellos, uno de los 16 países que adoptan el acuerdo hoy en día, van a tener que cumplir con una ley propia del país, sino que es un proceso de vinculación, porque tiene instancias internacionales, porque se pueden hacer reclamos a nivel internacional, y porque es una posibilidad de que los países vayan avanzando en sus agendas ambientales de manera consistente. Por eso existe la conferencia de las partes, ya se celebraron 3 conferencias de las partes, ahí los países van acordando cuestiones a nivel global, a nivel regional, que después tienen que implementar en sus países y después la propia espacio regional lo va a revisar. Así que es una buena oportunidad que tienen los países para mejorar sus agendas ambientales. ¿Considerás que el hecho de que haya sido un proceso participativo contribuyó justamente a la innovación en la agenda que trata el Acuerdo de Escazú? Sí, esa es una característica que tiene el Acuerdo de Escazú, que permite la participación de las organizaciones ambientales, sociales, en la mesa de negociación, pero no
como se estilan los acuerdos internacionales que se los escucha al final del día o que tienen un día para hacer sus expresiones, sino en la negociación. O sea, yo formé parte como representante del público, fui electo para eso y formé parte de esas negociaciones. Nosotros podíamos hablar en igualdad de condiciones que los países y cuando se negoció el texto, que se establecía el texto escrito, como parte del público podíamos sugerir texto y si los países lo adoptaban, ese texto llegaba al acuerdo y de hecho les diría que muchísimos de los elementos, entre ellos los defensores ambientales, fueron parte de las propuestas que hicimos desde el público. Bien. Desde Argentina, ¿vos notabas alguna diferencia en relación a cómo abordaban los representantes del público de otros países? Argentina tiene una característica a nivel de la región, que es un país muy activo en materia de participación pública y de activismo ambiental, llamémosle por definirlo de alguna forma. Entonces, los representantes de Argentina fueron muy activos. De hecho, la mayor cantidad de personas que se inscribieron en el acuerdo es un acuerdo abierto, uno puede participar si se inscribe, son de Argentina. Y eso fue una fortaleza que nos permitió a la sociedad civil argentina participar más fuertemente en el acuerdo, pero también es una característica. Pero yo creo que después de eso tuvo que ver también con la incidencia que se logró en los negociadores argentinos. Argentina al inicio del acuerdo, después empezó a negociar en el año 2012, no estaba formando parte de los países y le costó ingresar como hasta el 2014, pero en esa idea de ese diálogo entre sociedad civil y gobierno se pudo convencer al gobierno de que era mejor avanzar sobre las cuestiones que teníamos coincidencia con los países y dejar de lado aquellas que no, y eso permitió allanar el camino a la negociación. En Argentina, yo diría que a lo largo del proceso fue uno de los líderes positivos que tuvo. Bien. ¿Y había algún otro país, además de Argentina, que haya destacado por su rol? Sin duda. ¿Y por su cumplimiento de los objetivos? Sí, sin duda, en lo que fue lo que llamamos nosotros las locomotoras del acuerdo, fueron Chile y Costa Rica. Pero fueron dos países que cuando se terminó de negociar el acuerdo les costó ingresar. De hecho, Chile no ingresó, el gobierno de Piñera, recién lo hizo en el gobierno de Boric, y Costa Rica no ingresó al acuerdo. O sea, nos firmó el principal impulsor y hoy está fuera del acuerdo, no lo ha ratificado, porque la Corte Suprema del país considera que es un acuerdo que no es conveniente para el país. En fin, hay un montón de países también que promovieron el acuerdo, como Perú, por ejemplo, que ahora lo ha rechazado totalmente. Brasil no se ha incorporado todavía. Todo también tiene que ver con temas políticos. Bueno, es una sorpresa positiva entonces que en el caso de Argentina se haya dado a la inversa, ¿no? Es así, de hecho, si miramos la región, uno sabe que hay países grandes, importantes en términos de política en la región, como México, Colombia, Argentina, y Brasil, por supuesto, son los países grandes. Hoy de esos 4 países grandes llamaríamos que 2, Brasil y Argentina, están dentro del acuerdo. Se espera que, México y Argentina están dentro del acuerdo, Brasil se espera que ingrese y Colombia está sujeto a disposición del Superior Tribunal de Justicia que tiene que pedirse. Somos parte del acuerdo, pero ¿estamos avanzando en nuestro nivel de cumplimiento del mismo? ¿O está medio estancado? ¿Qué posibilidades hay de continuar el camino que marca el acuerdo? Bueno, Argentina se caracteriza por ser un país que tiene normativas, protege derechos, pero después tiene grandes problemas de implementación. Por eso mismo es importante que ingrese dentro del acuerdo, porque el acuerdo le va a permitir establecer un camino para el cumplimiento. Yo diría que Argentina es de los países que tiene alto nivel de cumplimiento. ¿Incumplimiento? Sí, cumplimiento no de lo que dice el acuerdo, sino de lo que significa garantizar los derechos que establece el acuerdo. Y hablemos de derecho a acceso a la información, yo diría que está bien, tiene normas, las provincias tienen normas, se cumple. Habría que hacer una estadística, pero yo diría que estamos cerca de buen cumplimiento. En materia de participación ciudadana tenemos grandes problemas, muchos problemas, muchos reclamos por la participación ciudadana. Si bien se llaman las audiencias públicas no impactan, y las opiniones de las audiencias públicas no impactan en las decisiones. Así que ahí tenemos situaciones para trabajar. De hecho, Argentina es el único país de la región que no tiene una ley de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana a nivel federal y a nivel provincial. En materia de acceso a la justicia hay muy buenas decisiones en los tribunales, pero hay que seguir trabajando para que no solamente sea la Corte Suprema la que emita buenos fallos, sino que sean los distintos tribunales que receten el derecho. Y en materia de protección de defensores, Argentina no es un país que sea característicamente decidido como riesgoso, aunque hay persecuciones y hay que trabajar allí para evitar la criminalización de la protesta. ¿Ustedes están promoviendo que se incorpore a la participación ciudadana justamente en los procesos de evaluación? Sí, claramente, hace muchísimo tiempo. Trabajamos, le hemos propuesto al Congreso proyectos de ley,
aspectos que tienen que considerar los proyectos de ley. Hemos promovido esto y de hecho participamos en la mayor parte de las audiencias públicas que tienen que ver con las acciones que realizamos desde la organización. Así que sí, somos unos promotores directos y mucho más ahora que el acuerdo de Escazú está presente. Creemos que Argentina tiene que alinearse en ese punto. ¿Cómo se da? Por supuesto, FAM es una organización de la sociedad civil muy constituida, muy bien posicionada, con mucha experiencia, lo cual es fundamental en este tema para saber cómo abordar distintas cuestiones. Pero, ¿cómo se da para una persona o una organización de la sociedad civil que es nueva esta participación? ¿Cómo se inserta en la discusión pública ambiental? Bueno, hay muchas formas de insertarse. Una de las posibilidades es hacerlo cuando uno tiene un llamado específico, un problema específico que lo rodee. Ahí es la forma de llegar, ¿no es cierto? Es decir, cuando se va a tomar una decisión que te puede afectar tu ambiente, podés participar en las audiencias públicas, podés pedir información, podés acercarte a las organizaciones para que te ayuden, para que te cuenten, para que te digan cuáles son las alternativas que tenés para expresar tus derechos y hacerte oír. También, por supuesto, lo puedes hacer como voluntario en organizaciones, lo puedes hacer como persona en particular, preservando, digamos, de las especies. Hay millones de formas de hacerlo. Yo lo que creo es que lo que no podemos evitar es no incidir en las políticas públicas, porque siempre está la idea de los esfuerzos individuales. En la medida que los esfuerzos individuales no se junten con las decisiones políticas, no hay posibilidad de generar impacto. Esto pasa mucho. Para tener un ejemplo muy cercano de lo que pasa con la cuestión de los residuos en las ciudades. ¿Cuántas veces hemos reclamado la necesidad de separar los residuos, de que los residuos tengan otro destino, que no exista tanto volumen, que exista la posibilidad de reciclado? Sin embargo, las personas separan sus residuos en los domicilios y después, ¿qué pasa con las políticas públicas? ¿Dónde terminan esos residuos? ¿Cómo se tratan? ¿Se reciclan realmente? ¿Dónde van a parar? Entonces, en la medida que no exista esa confluencia, no hay posibilidad de impacto en términos masivos, ¿cierto? Por eso nosotros planteamos esfuerzos individuales y políticas públicas. Esa es la forma de trabajar. Ahí son fundamentales las campañas de información de parte del Estado, ¿no? Sobre cuáles son las políticas y los mecanismos que proponen. Las campañas y las acciones y las decisiones políticas. Si yo separo mis residuos, los dejo separados y cuando vengo, vienen y me los juntan todos y me los tienen en un solo lugar, ¿para qué hice el esfuerzo? Y ese esfuerzo muchas veces lo perdemos porque la gente no lo hace una vez. Entonces, es todo un trabajo que hay que hacer. Y esos trabajos, lamentablemente, las decisiones muchas veces llegan de la mano de las crisis. Cuando hay una crisis de los residuos, cuando hay una crisis energética, ahí aparecen las soluciones. Muchas veces esos momentos llegan tarde, hay que hacer el doble de esfuerzo para mejorar, pero yo soy de los que creen que es muy importante tomar la decisión. Cuanto más temprano la tomemos, mejor. Siempre hay una posibilidad de conseguir una respuesta. Cuando se discuten cuestiones a nivel internacional, sobre todo en el marco de organizaciones que tienen un alcance universal o que apuntan a un alcance mayor que regional, se terminan importando algunas agendas de países con más peso, obviamente, en las negociaciones, por cuestiones propias de la dinámica de las mesas de negociaciones a nivel internacional. ¿Vos crees que el acuerdo de Escazú logró, por ser un acuerdo netamente regional, escapar de estas dinámicas y tener una agenda puramente latinoamericana? Bueno, es una muy buena pregunta de observación porque el acuerdo de Escazú tiene un acuerdo espejo, muy anterior al acuerdo de Escazú, que se llama el acuerdo de Argos, que existe en Europa, que apunta fundamentalmente a las problemáticas europeas, que se estableció para mejorar y para acelerar los procesos democráticos cuando cayó el muro de Berlín en los países de Europa del Este. Y es un acuerdo parecido, promueve el acceso a información, la participación y la justicia, pero solamente refleja esos temas. Y el acuerdo de Escazú empezó a mirar ese proceso, fue además también un vehículo para decir, bueno, miren, en Europa existe, porque no lo podemos plantear acá, y se decidió de muy buena forma, de muy buena manera, tomar un camino propio, establecer las problemáticas que tienen en la región, y claro que cuando uno lee el acuerdo encuentra reflejado eso, ¿no? Que no en vano la cuestión de los defensores ambientales, que es una problemática específica, no en vano el apoyo a los sectores en situación de vulnerabilidad que atraviesa de manera transversal todo el acuerdo, haciendo que aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad sean las primeras y las que más tengan posibilidad de acceder a los derechos que hoy están relegados. Así que es una buena dinámica y creo que yo, en segundo término, que este proceso de negociación que tienen los países, estos aspectos, estos momentos que se juntan, también es una oportunidad para trabajar con la agenda común. Claro.
¿Podrías hacer un poco de zoom en cuáles son los mecanismos que propone el acuerdo justamente para proteger a los defensores ambientales? Bueno, en la reciente conferencia de las partes, que digamos, sesionó hace 2 semanas en Chile, en el mes de abril, la tercera conferencia de las partes, se estableció el plan de acción de defensores. Es un plan de acción que fue la primera decisión que tomó el Acuerdo de Escazú cuando tuvo su primera conferencia de las partes, es establecer un grupo de trabajo para crear un plan de acción. Ese grupo de trabajo siguió la lógica y la dinámica del acuerdo, que es participativo, fue abierto, se hicieron 2 foros regionales donde fueron todos los defensores a expresar y a construir y a brindar insumos para construir un plan. Y hoy tenemos un plan de acción de defensores. Ese plan de acción de defensores es un mecanismo que empieza yo diría de lo general y va a ir a lo particular. En lo general significa hacerle saber a los países que existe la problemática de los defensores, que tiene que haber una sensibilización, que tiene que haber un fortalecimiento de capacidades adentro de los estados, que tiene que haber una identificación de aquellas personas que están en situación de riesgo por ser defensores, que tenemos que juntar a las distintas fuerzas, digamos, tanto el Ministerio de los organismos de ambiente como de justicia, pero también a las fuerzas de seguridad. Entonces, todo ese trabajo es el trabajo que se estableció en un plan de acá 2030, donde se va a ir evaluando bianualmente cómo avanzan los países, y yo creo que es un mecanismo propio y específico que surge del Acuerdo de Escazú, y es una especie de acuerdo regional que se transmite a los países para que los países se implementen. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Escazú tiene el objetivo de ser implementado nacionalmente. Es decir, es un acuerdo, es una ley, pero que tiene objetivos de implementación. Y ahí los países tienen que salir haciéndolo cumplir. ¿No ves en América Latina cierta dificultad para poder llevar a cabo distintas políticas públicas que impliquen implementar el acuerdo concretamente, sobre todo debido justamente a las dificultades institucionales que pueden tener los países de América Latina o de recursos? No hay una dificultad mayor a la hora, en nuestra región, a la hora de incorporar proyectos de esta magnitud, por ejemplo, en materia de transparencia. Sin duda, sí. Por algún motivo los países plantearon la necesidad de establecer este acuerdo, y yo no creo que lo hayan hecho para mostrar lo bien que están. Yo creo que se hizo para ver si podemos mejorar. Podría mencionarte millones de temas. El tema de transparencia, sin lugar a dudas, el tema de transparencia es un elemento central. El acuerdo lo que hace es busca abrir cada vez más el proceso de transparencia, hacer que las poblaciones conozcan lo que son los contratos que se firman con las empresas. Hoy en día la Argentina discute un régimen de incentivo para grandes inversiones, y entonces la pregunta inicial es: ¿qué van a decir esos contratos? Una vez que se establezcan eventualmente esos regímenes. En materia de participación, son millones las demandas que hay del público de que no se hacen bien las audiencias, no se cumple con lo que establece el acuerdo. El acuerdo no es solamente decir que se llama una audiencia pública, sino cómo se tiene que llamar, qué personas tienen que participar, qué tiene que hacer el Estado para garantizar la participación, qué tiene que hacer con lo que dicen las personas en la audiencia. Es decir, es como un paso adelante, y hay ahí un millón de reclamos. Por supuesto que en materia de acceso a la justicia también los hay, y eso tiene que ver con que cada vez más tribunales conozcan que existe un derecho a gozar de un ambiente sano, que existen herramientas para protegerlo, y que al momento de tomar una decisión sobre un tema que impacta en la cuestión ambiental tengan en consideración todas las cuestiones. Porque habitualmente los temas ambientales quedan escondidos atrás de que esta inversión trae empleo, de que esta inversión trae mayores recursos, etc. Y ahí es donde colapsa todo el sistema. El sistema tiene que incorporar la variable ambiental como una más, y la variable ambiental no solamente ambientalmente lo que conocemos como la conservación, sino tiene que ver con las cuestiones sociales, con el respeto por los derechos humanos, el respeto por las comunidades, la consulta a las comunidades indígenas. Es decir, hay muchos aspectos que contemplar. Estamos hablando de otra dimensión, y para eso hay que conocer, hay que capacitarse y hay que mejorar. También la transparencia, no solamente de cuáles son los indicadores de las cosas que pasan, sino también, por ejemplo, en materia de justicia que mencionábamos recién. Bueno, una vez que se toma una decisión judicial, cuesta mucho acceder a una sistematización de, bueno, cuáles han sido estas sentencias judiciales que se han tomado en la materia. Cuesta tener toda la información reunida para poder también evaluar uno mismo qué es lo que se debería hacer, qué no. Sí, eso tiene que ver con lo encriptada que es la justicia en general, ¿no? Como abogados muchas veces hasta cuesta entender algunos fallos judiciales.
Y claro, el acuerdo lo que hace, plantea la necesidad de hacer que todas las decisiones ambientales, incluidas la de la justicia, sean accesibles al público, sean comprensibles. Eso me parece que es un elemento importante, sean, digamos, tengan un proceso de transparencia, sean sistemáticas, estén puestas a disposición. Pero yo le agregaría un elemento más, y ese elemento más tiene que ver con que las decisiones de la justicia tienen que ser efectivas. O sea, no alcanza con un fallo que muy lindamente te declare que tenés derecho. Tenemos que lograr que ese fallo logre transformar la realidad. Es decir, logre que si se dice que hay que sanear un río, se sanee el río o se establezcan los mecanismos para facilitar ese saneamiento. Bueno, eso es lo que se denomina el cumplimiento de las sentencias y el acuerdo le apunta a eso también. Cambio un poco de tema y me gustaría preguntarte, ¿qué rol crees vos que juegan los medios de comunicación hoy en día en la promoción de el diálogo y la colaboración entre el Estado y la sociedad civil? ¿Vos crees que terminan visibilizando este diálogo o terminan perjudicando un poco los avances de la sociedad? Bueno, yo te diría que hoy hay que ampliar un poco la óptica, lo que son los medios. Hoy los medios tradicionales tienen un impacto en el día importante en algún aspecto, en lo que se llama el círculo rojo, llamarle los que toman decisiones, los que están informados, pero en el otro mundo ya está muy diversificado el proceso. O sea, los chicos ya miran otra cosa. Así que si hablamos de los medios tradicionales, yo diría que sí, juegan un rol importante, pero muchas veces ese rol importante es el rol de tergiversar las cosas, de dar información parcializada, de no conocer los procesos o, en el peor de los casos, lamentablemente, de sostener a aquellos que los apoyan. Y ese es el peor de los mundos. Creo que los medios sí necesariamente juegan un rol, pero creo mucho más que las redes juegan mucho más, tienen mucho más importancia en este proceso. De hecho, es mucho más fácil trabajar en ese mundo que en el mundo de los medios. El mundo de los medios, en la medida que la cosa no tenga un impacto muy determinado, muy importante, o que le importe a alguien que tiene intereses, los temas no llegan. ¿Desde FAM están trabajando ahora en alguna problemática puntual, en alguna propuesta puntual vinculándose con el Estado? Mira, en el momento que estamos grabando este reportaje, esta entrevista, tenemos en el Congreso el tratamiento de la ley de bases, que es un elemento que nos preocupa mucho al mundo ambiental. Ya tuvimos un trabajo muy fuerte en la primera instancia de la ley de bases en el Congreso del verano, digamos, y ahora otra vez. Nos preocupa fundamentalmente en este momento ese punto, porque tiene que llegar a un resultado determinado y ese punto tiene aspectos que podrían impactar en los temas ambientales. Por ejemplo, darle los fondos a la ley de bosques, para la preservación del bosque nativo, quitar los fondos que hacen al régimen de lucha contra los incendios, fundamentalmente los incendios forestales. También la posibilidad de establecer un régimen de incentivo a grandes inversiones que no cumpla con la normativa ambiental local de la provincia. Todos esos temas nos preocupan y hemos, por supuesto, hecho saber y sacado nuestras propuestas al Congreso para modificar esos regímenes o para plantear, realmente modificaciones sustanciosas. Y por supuesto seguimos trabajando desde nuestra organización en los temas que tenemos a la vista. Estamos apoyando a las comunidades, que están en Jujuy bajo, las explotaciones vinculadas a la explotación de litio, para hacer que se escuchen puedan ejercer sus derechos, puedan ser escuchados en las consultas previas, libres e informadas y se respete su hábitat. Y por supuesto trabajamos también en lo que es el monitoreo del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, dado que la Corte nos ha situado allí junto con otras organizaciones y con el Defensor del Pueblo dentro de lo que significa un cuerpo colegiado que tiene por función controlar ese plan. Trabajamos vinculados al Acuerdo de Escazú en la preservación de distintos ecosistemas de la Argentina, fundamentalmente los del Delta del Paraná. Es decir, tenemos un conjunto de temas trabajando. Trabajamos con las comunidades del sur, también en un proyecto para la implementación de lo que significa el turismo realizado a través de las áreas de conservación, a través de comunidades locales, así que trabajamos en mucho. Hace un rato te preguntaba en realidad por las dificultades de la implementación del acuerdo en distintos países de esta región, pero en realidad también podemos hacer el mismo punto sobre las dificultades de poder llevar a cabo cualquier política pública o propuesta, mismo dentro de Argentina, con las diferencias regionales que tenemos. Recién mencionabas problemáticas muy distintas de 3 regiones diferentes del país
Y esto es o sea, cómo pensar la problemática ambiental, las soluciones en realidad en esta materia con perspectiva federal es un tema clave. Sí, sin duda. Hay que pensarla con perspectiva federal porque, en primer lugar, los temas están allá, en el territorio, en las provincias. Y además porque hay, digamos, en nuestro país establecimos un régimen federal, donde la competencia en los temas ambientales es eminentemente local. Entonces ahí es donde hay que ir enfocándolos. Si no hay una sola solución, tiene que haber en primer lugar una mirada regional, sin duda. Las regiones tienen problemáticas similares, tienen abordajes similares. Los temas ambientales no involucran a una provincia, por eso cuando se discuten, por ejemplo, grandes temas, de grandes inversiones mineras, por ejemplo, y solamente hay una provincia que levanta la voz, bueno, esa voz que levanta la provincia impacta a otras también. O sea, las decisiones que tome la provincia aguas arriba va a impactar a las otras de aguas abajo. Si no, vean en este momento el conflicto que existe entre Mendoza y La Pampa por la utilización de las aguas del río Atuel. Y eso significa, bueno, que hay una provincia que utiliza el agua de una determinada forma que no le permite a otra provincia utilizarla. Habrá muchas razones. Yo plantearía en ese caso, vivimos en una crisis climática gravísima donde hay cada vez menos agua en la alta montaña, por lo cual hay menos aguas abajo también. O sea, estos procesos hay que mirarlos en conjunto. O sea, no se pueden, pero lamentablemente, como decíamos, los temas ambientales son temas de consecuencias, no son temas de causa. Se los toma cuando el problema llegó, cuando el problema se afloró, ¿no? Y hay que empezar a tomarlo del principio. Por eso, cuando se evalúen estas grandes decisiones, estas grandes inversiones, hay que ver qué insumos utilizan, de qué manera van a utilizar esos insumos, lo van a poder utilizar otros. Si hablamos del agua, van a utilizar agua y hay otros que van a utilizar el agua, lo van a poder utilizar de la misma forma, de qué manera. Entonces, hay una mirada muy global que trasciende mucho, que se involucra en los temas económicos, pero que los trasciende. Entonces, el llamado nuestro es a abrir un poco la mirada para incluir toda esa variedad. Yo creo que uno de los principales grupos que han levantado la voz en la lucha ambiental han sido los jóvenes. En los últimos años ha crecido muchísimo el movimiento joven en materia de lucha ambiental. Así que para cerrar te pregunto, ¿qué recomendación tenés o qué le dirías a personas jóvenes que están o ya militando por la lucha ambiental o que están queriendo insertarse en lucha por esta causa? Bueno, yo no tengo recomendaciones. Yo lo que diría es cosas aprendí yo. Yo aprendí que primero hay que aprender, hay que abrirse un poco a los procesos, hay que tratar ese tema ambiental es tan extenso que hay que saber un poquito de biología, hay que saber un poquito de geografía, también de historia, más allá de nuestros saberes propios, conocer los procesos ecológicos. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, pongo un ejemplo, mira el devenir de un río, uno tiene que saber cuál es el proceso ecológico, cómo ese río se desarrolla, cómo avanza, cómo se retrocede, qué lo impacta. Entonces, esas cuestiones, yo creo, en primer lugar, intentar aprender, estar abierto para el aprendizaje. Por supuesto, el tema ambiental es un tema para tener compromiso. Se puede hacer sin compromiso, y nosotros hablamos de sentir el ambiente, de sentir la situación. Si no, no hay manera de poder dar una respuesta, ¿no? No se puede dejar los temas para después. Y además, por supuesto, tener paciencia. Porque las decisiones no llegan en el corto plazo, lamentablemente. Ninguna de las decisiones que estemos buscando hoy van a llegar en el corto plazo, van a madurar en el tiempo. Por eso también es bueno generar postas, recambios y ayudas y trabajo colectivo en general. Hay que trabajar en conjunto, son trabajos de equipos interdisciplinarios, todos tienen algo para decir. Así que esa es mi recomendación y seguir adelante, porque yo creo que en unos cuantos años van a ser súper necesarios, más necesarios que los economistas. Bueno, muchas gracias Andrés por esta conversación. Gracias a vos.